La, la realidad pues nos desafía, nos hace el reto. Eh, Hay dos tipos de enfoque o de formas de actuar ante la historia, nos dice un filósofo. Nos dice que hay hombres que estudian la historia para saber cómo fue y resignarse con ello solamente. Pero hay otros hombres, mujeres, que estudian la historia para entenderla y forjarla a futuro. Nosotros planteamos eso. O sea, lo que queremos es que el ser humano entienda que la realidad es maleable, la realidad es perfectamente manejable, la podemos forjar, la podemos cambiar en la medida en que vamos influyendo sobre ella. Sin embargo, la realidad no cambia solo por el deseo, no cambia por la buena intención. Y como lo vimos, si la realidad es tan compleja porque hay una parte objetiva en donde entra la economía, donde entra el Estado, donde entra la conformación o la construcción de instituciones que nos permiten medir y entender, pero también está la parte subjetiva, que es todo lo cultural. Entonces, como vemos, si estos factores se entrelazan, se entremezclan, pues no es posible cambiar la realidad solo porque una partecita de ese Estado nos dice que va a cambiar, o sea, los partidos políticos. Los partidos políticos son una expresión del mismo Estado, del mismo modelo político que estamos viviendo. Pero el partido político tiende a funcionar exclusivamente para renovar o refrescar esa estructura de Estado. Sobre todo en nuestro tiempo, en donde los partidos políticos de alguna manera aceptan el esquema económico tal y como está, el esquema heredero del liberalismo, o sea, el neoliberalismo. Por otro lado, lo cultural ni siquiera lo tocan. ¿Cómo va a cambiar esta parte objetiva si la parte subjetiva, si la parte que depende de la experiencia, de la ética, sigue contaminada? Por ejemplo, ¿cómo va a reaccionar el votante cuando suceden situaciones de violencia si se siente inerme, si se siente incapaz de poder influir en algo? Entonces aparece el partido político y le pone su hamburguesa para que corra cuando tiene hambre, le pone su cueva para que vaya y se refugie cuando tenga miedo, y le pone su urna para que vote cuando las promesas de un futuro brillante y glorioso se le recuerden cada 6 años o cada 3 años, dependiendo del nivel. En realidad, si nos damos cuenta, la sociedad en la que estamos viviendo, la realidad en la que estamos existiendo, no apunta a ningún lado, apunta a solo estar reciclando lo mismo. Y el problema es que ese ciclo, en donde la sociedad mexicana fue evolucionando, fue desarrollándose, entró en crisis, ha seguido en crisis desde hace muchos años y cada vez la crisis ahonda la decadencia de las virtudes humanas en las que se sostiene la coexistencia de una sociedad. Por eso, aunque supliquemos, aunque oremos, aunque lloremos, aunque gritemos, aunque vayamos a votar, la realidad no se va a modificar mientras no entendamos que para poder cambiarla tenemos que, primero, antes que nada, tenemos que tener una idea clara de hacia dónde vamos a ir. Tenemos que nutrir esa idea con la voluntad dispuesta a desarrollarla. Y esa voluntad solo la podemos tener bien educada cuando se está asentando sobre virtudes o principios éticos que le den un sustento y una fuerza para que la idea se exponga de una manera no solo creíble, sino que sea una idea sostenible. Pues bien, eh, esto fue lo que pensaron personajes como José Antonio Urquiza, Juan Ignacio Padilla, los hermanos Trueba,
hace ya algunos años, en la década de los 30. Ellos heredaban una mentalidad, una visión de las cosas en que sí se podían hacer pero muchas iniciativas para que la comunidad se consolidara, se organizara, se creciera. Ellos venían, por ejemplo, de proyectos de cooperativas, como lo hacía José Trueba, entre los artesanos de Guanajuato. Los organizaba él, hacían las cooperativas y hacían sindicatos también. Veíamos también las luchas por la libertad religiosa, las luchas por la libertad de prensa, por las libertades de reunión, que en esas épocas en nuestro país estaban siendo amenazadas o totalmente violentadas por la élite que se hacía llamar el maximato, que era una forma de generalato en donde los generales pues podían mandar sobre los presidentes civiles, que solamente era como un títere, y les tenía que cumplir sus privilegios. Pues bien, un 23 de mayo de 1937 se reúnen en la casa de un zapatero, Juan Zambrano se llamaba, que tenía ya un trabajo previo de organización sindical con trabajadores de las empresas de zapatos del calzado de León, Guanajuato. Estos sindicalistas llegaron a un acuerdo con los promotores de la idea, y en esa reunión un filósofo de San Luis Potosí propuso una palabra que sonó muy extraña, sonó curiosa para la gente, pero les gustó. Esa palabra, ese concepto es el arqué. El filósofo, como buen filósofo, conocía perfectamente a los griegos, sobre todo a los presocráticos, a los posteriores, y él dijo, bueno, para los griegos la sociedad es un ciclo, como lo decíamos hace unos momentos, en donde la sociedad nace, se desarrolla, entra en la culminación o en el clímax de sus posibilidades. Esta misma expansión le puede generar crisis, y estas crisis o nace mucho más renovada ya a niveles superiores, o de plano la sociedad se destruye a sí misma. Para los griegos el caos era la destrucción, el cosmos era el orden, y el arqué era el proceso en el cual la sociedad podía alcanzar ese cosmos, ese orden, esa convivencia en donde los seres humanos podían tener acceso por igual, según correspondiera en justicia, a su alimentación, a su vivienda, a la paz, a la seguridad, al conocimiento. Pues bien, el arqué como concepto es muy poderoso. Lo desarrollan, por ejemplo, palabras como arquitectura. La arquitectura se entiende como el arte de lo equilibrado, del justo medio, de la exactitud. Pues bien, eso mismo es lo que se busca en el tema social, el justo medio, el equilibrio, la armonía. Pero también hay otro sentido de este concepto del arque, que es el de renacimiento, ese buscar otra vez la restauración de lo social hacia niveles mucho más evolucionados, más avanzados. Y eso significaba arque, se le explicó a la gente y la gente lo aceptó con gusto, solamente faltaba añadir el prefijo sein o en, que significa con. Entonces, con orden, con armonía, con equilibrio, con justo medio, o el retorno al principio, el retorno otra vez a ese nuevo ciclo para nuevos niveles, nuevas etapas de desarrollo. El sinarquismo empezó a desarrollar este trabajo, y rápidamente se nutrió además de los sindicalistas y de la gente que venía de ambientes cristianos comprometidos en luchas sociales, se sumaron grupos indígenas, grupos campesinos que habían sido relegados de la reforma agraria misma, que no se cumplió, porque la reforma agraria era darle un pedazo de tierra a aquel que se comprometiera a votar por el cacique, a apoyar al cacique, a seguir al cacique, y el cacique era de la CNC o de organizaciones que todavía hoy sobreviven, como la CTM y otras, que ya felizmente han desaparecido. Sin embargo,
el cacique era el que daba la tierra a cambio de sumisión. Y en lo que los campesinos que se aliaban al sinarquismo querían era, sí, queremos la reforma agraria, pero una reforma agraria integral, donde el campesino sea propietario de la tierra en que trabaja. Pues bien, tenemos pues a los sindicalistas que no aceptaban a los sindicatos oficiales, tenemos a los cooperativistas cristianos, tenemos a los indígenas, tenemos a los campesinos y un núcleo muy fuerte de universitarios que podemos resumir en un concepto, eran patriotas, eran nacionalistas. Esta confluencia de corrientes le dieron vida al sinarquismo e hicieron que el movimiento empezara a desarrollarse con una fuerza impresionante, en donde de Guanajuato se expandió también a otras ciudades, Guanajuato capital y León, Guanajuato, se expandieron a otras ciudades y la represión del gobernador de ese entonces, Torres Landa, hace que ellos se vayan a la Ciudad de México a protegerse, puesto que eran perseguidos para asesinarlos por los grupos de choque del partido en ese entonces, el PRM, PNR, perdón, PNR, PRM y actualmente PRI. El hecho de llegar a la Ciudad de México fue providencial porque permitió la expansión del movimiento ya no solo como algo regional, sino pronto empezar a aglutinar grupos en Veracruz, en Tlaxcala, en Yucatán, en Sonora, en Chihuahua, en Jalisco. Y muy pronto el sinarquismo fue adoptando sus rasgos actuales. ¿Cuáles son esos rasgos? Ser un movimiento político, social y cultural y sobre principios muy definidos. ¿Esos principios cuáles son? La nación, lo social, lo comunitario, la democracia participativa, como se dice hoy, pero en ese momento se llamaba democracia real o democracia integral, y el sentido de lo popular. Si el sinarquismo creció, fue porque fue fiel a estos principios. El sinarquismo sufrió una represión brutal. En pocos años ya había acumulado más de 300 mártires, todos ellos víctimas de las balas o víctimas de la persecución a través de grupos de choque, a través de matones a sueldo, a través de sicarios, porque el sinarquismo, todos estos mártires fueron hechos en marchas públicas, en mítines, por su trabajo comunitario, ya que el sinarquismo jamás aceptó ni le interesó adoptar la lucha armada como una estrategia de lucha, valga la redundancia. El sinarquismo optó por la vía pacífica. En su momento optó por desarrollar un partido Fuerza Popular, bajo un régimen que dominaba y controlaba toda la estructura estatal, toda la estructura económica y toda la estructura de organizaciones sociales y culturales. Tener un partido independiente era una verdadera proeza y sin embargo el sinarquismo decidió hacerlo. Fuerza Popular empezó a ganar incluso alcaldías y ganó algunos diputados. Sin embargo, volvió la represión, eliminan al partido Fuerza Popular y el sinarquismo modifica otra vez su estrategia. Se dan cuenta que necesitaban crear una verdadera insurrección cívica, una insurrección ciudadana, la insurrección del espíritu, como decía Juan Ignacio Padilla. ¿Y a qué se refería? Se refería a que un movimiento social tiene que crecer, o puede crecer de dos formas. Una, combatiendo al Estado directamente, o bien haciéndose un modelo que sirva como el ejemplo de lo que se debe de ser y de hacer en una sociedad ideal. Es decir, poner el ejemplo. Entonces el sinarquismo lo que empezó a desarrollar, visto que no funcionaba el partido político, porque el Estado no iba a permitirlo, se opta por hacer una serie de iniciativas, desde cooperativas, cajas de ahorro popular, el tequio, para quienes no conocen esta palabra,
es la forma de trabajo voluntaria en comunidades indígenas sobre todo, pero también en comunidades rurales de todo México, al menos en esa época. Y este trabajo voluntario era, por ejemplo, hace falta el drenaje, bueno, juntemos los vecinos y vamos abriendo la zanja, vamos poniendo los tubos y vamos poniendo a funcionar ese drenaje. Falta una escuela, vamos construyendo la escuela, vamos buscando el maestro y hay que hacerlo. Hace falta un hospital, vamos buscando un médico, vamos buscando un local en donde pueda dar consulta y vamos buscando, haciendo cooperación para conseguir medicinas y que el que ya no necesita la medicina se la comparta a quien sí la necesita. Entonces, toda esta serie de iniciativas se fueron desarrollando, nos permitieron expandirnos todavía más y el sinarquismo muy rápido empezó a ver otras opciones de acción. Empezó a desarrollar, por ejemplo, los sindicatos en grandes empresas como las cervecerías, como las nacientes automotrices, como ya lo sabíamos que habían desarrollado en la industria del calzado. En Querétaro, por ejemplo, los sindicalistas sinarquistas llegaron a controlar la Federación de Trabajadores de Querétaro. En Monterrey, en las acereras incluso, los grupos sinarquistas llegaron a tener tal fuerza que los sindicalistas independientes de izquierda buscaban el apoyo de los sinarquistas para las luchas, para las huelgas justas o para las exigencias, por ejemplo, de salarios dignos, etcétera. El sinarquismo también desarrolló campañas como por ejemplo el reparto de utilidades, basados en la idea de que la empresa reúne, si bien al capital, también reúne el trabajo de quienes están esforzándose en ella. El asalariado, el obrero, está produciendo su trabajo para que se genere esa riqueza, por lo tanto tiene que tener derecho a una porción de esa riqueza. Y por eso el sindicato sinarquista planteaba que el trabajador debe ser copropietario de la empresa en que trabaja. Bien. Otro tipo de acciones fueron las acciones o las brigadas de salud social, que eran grupos de mujeres enfermeras o con ya cierto conocimiento de la medicina comunitaria, que al mando de un médico o de una de estas enfermeras iban a las poblaciones a brindar los servicios básicos de salud, a dar charlas, por ejemplo, sobre higiene doméstica, etcétera, todo esto. El sinarquismo se empezó a expandir así. Llegan los años 70 y se dan cuenta que tiene el sinarquismo una fuerza muy, muy poderosa. Socialmente se podía influir bastante, sin embargo, el Estado, en los años 60, el Estado mexicano, pues dominaba todo el panorama. No se podía tener reuniones donde se discutiera sobre política nacional porque el Estado llegaba y metía presos a los dirigentes o a los participantes incluso. Y esto sucedía en todo el país. Cuando llegó el 2 de octubre del 68, en realidad no fue nada excepcional a lo que ya estaba pasando en Jalisco, en Sinaloa, en Tabasco, en Guerrero, en muchos, muchos lados. Lo que se vivió ese año por parte de los habitantes de la Ciudad de México ya lo vivían otros y muchos eran sinarquistas también, de los que les había tocado ya recibir la represión gubernamental. Por lo tanto, se llegó a la conclusión de que la época o la etapa era la indicada para dar el combate a ese Estado. Había que cambiar ese Estado. El Estado del PRI, el Estado o el régimen del PRI, era un régimen basado en el discurso liberal del siglo XIX, que desde 1857 se fue desarrollando en México. Prácticamente gobernaron el país hasta la fecha, pero todos los grupos políticos que han seguido o que han heredado a los de 1857 han sido liberales. Porfirio Díaz fue liberal, el Maximato fueron liberales, Lázaro Cárdenas, aun cuando tuvo una visión un poco más social, siguió o heredó esa visión liberal. Y Miguel de la Madrid pretende darle una renovación a ese viejo liberalismo mexicano y adopta entonces la doctrina que ya había comenzado Pinochet en Chile y que Estados Unidos de alguna manera está imponiendo, que se llama el neoliberalismo.
no es más que una versión renovada de ese mismo liberalismo basado en la libertad individual. Pues bien, el sinarquismo consideró que era el momento adecuado. También habían surgido, entre tanto, otras ideologías, otros enfoques, otras cosmovisiones de la vida social, como fueron los fascismos, como fueron los marxismos llevados a la práctica y algunas otras. El movimiento sinarquista cuestionó o cuestionaba el marxismo en su versión totalitaria, como por ejemplo en la Unión Soviética bajo el dominio de Stalin, o lo que posteriormente sucedió también en países como Camboya, como Rumanía, bueno, todos los países del este, Alemania del este también. Todo eso el sinarquismo lo denunció porque decía, es que si bien en su intención el socialismo habla de la justicia, habla de darle poder al pobre, de darle dignidad, sin embargo, el hecho de que el Estado administre todo, controle todo, hace que el funcionario y el burócrata corrupto simplemente se convierte en un nuevo amo de los trabajadores. Y la prueba tan simple es que en la Unión Soviética no había sindicatos, no podía haberlos, eran reprimidos. Bueno, el sinarquismo también denunció a los fascismos y denunció al nacionalsocialismo porque eran una muestra de nacionalismo llevado al extremo, en donde los que eran diferentes eran perseguidos, eran expulsados o en su peor situación podían ser incluso asesinados o marginados totalmente de la vida social. Por lo tanto, para el sinarquismo, basado en la dignidad humana, en la persona y en la capacidad de la persona de influir en la realidad, dijo, es que no puede ser esa la solución al gran problema que el liberalismo generó, tanto en su forma política como en su forma económica, que es el capitalismo. Bueno, el sinarquismo se decide a formar otro partido político y ese fue el Partido Demócrata Mexicano. En unos momentos más veremos en qué constituyó y qué propuso y qué propone el Partido Demócrata Mexicano o PDM. En resumen y respecto a lo que corresponde al sinarquismo, el movimiento se fue desarrollando junto con, en 1997, el PDM perdió lo que había logrado debido a errores graves de un grupo de dirigentes y por lo tanto optó por ya no involucrarse en los procesos electorales mientras no se volviera a reconstruir como un movimiento, como hemos dicho, popular, patriótico, social, democrático y comunitario. Actualmente el sinarquismo tuvo también su crisis y lo asumimos, lo decimos sin ningún problema. Ese desarrollo, expansión, sofisticación y búsqueda de nuevos alcances para su ser, pues le llevó también a esa crisis y a una posible decadencia. Y somos muy transparentes. Sin embargo, esa decadencia nos hizo cuestionarnos a muchos y decirnos, bien, vale, el movimiento cumplió su labor histórica y ya no es necesario, hay que sepultarlo y hay que buscar ya otras cosas, hemos logrado los objetivos o hay que replantearnos las cosas y volver a buscar esa nueva etapa, ese nuevo nivel para poder restaurar las ideas en las que creemos. El sinarquismo no logró los objetivos que quería tal y como estaban planteados. Sin embargo, lo que sí cambió fueron varios aspectos de la realidad que en algunos puntos fueron mejores. Por ejemplo, durante los últimos años del siglo XX se empezó a desarrollar una mayor participación de la gente en nuevas organizaciones sociales, en colectivos de derechos humanos, en cooperativismo, en la búsqueda de expandir los horizontes. El país se abrió al mundo. Sin embargo, a partir del 2006 vivimos una situación que todos conocemos, en donde la violencia se desató. Una verdadera hecatombe en donde muertes y muertes cada día,
por no decir solo las muertes de mujeres en Ciudad Juárez o en Puebla, por ejemplo, han rebasado lo que el sentido común nos diría. Son demasiadas, demasiadas muertes en México. Violencia brutal, narcotráfico, políticos que protegen a los narcos, en pandemias, crisis económica que se cierne de nuevo, incrementos en el costo de la vida, por ejemplo en la gasolina, en el gas, en el consumo de alimentos, una educación que está totalmente destruida. Lo que estamos viviendo, pues, no es lo que el sinarquismo quería. Sin embargo, el sinarquismo llegó a un momento en donde debe de tomar una decisión. ¿Cumplimos los objetivos? No. Nuestro país nos está dando ya la paz, la seguridad, la armonía, el equilibrio que aspiramos. No. Por lo tanto, el sinarquismo está en su momento de tomar esa decisión de reconstruirse y volver a alcanzar esos nuevos niveles. Pero para hacerlo tenemos que tener un cómo hacerlo. ¿Cuáles son las virtudes del movimiento sinarquista? Las virtudes del movimiento nacional sinarquista son el heroísmo, son la entrega, son la conciencia clara de lo que es uno mismo, de lo que es la comunidad, de lo que es la naturaleza, o sea, la tierra en la que vivimos, y de lo que es la trascendencia. Esas virtudes sinarquistas son las que nos llevan a entender que podemos alcanzar esa visión de una sociedad en paz, digna, con armonía, con salud, con bienestar. No lo tenemos hoy y no lo vamos a tener si dejamos esto. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo, su enfoque es enteramente individual, es fortalecer esa visión que nació de los grandes burgueses del siglo XVIII, del siglo XVIII y del siglo XIX, en donde lo que les importaba a ellos era protegerse de los reyes, de la intromisión de la monarquía en sus negocios. Así surge el liberalismo. El liberalismo no tenía un tema social más que con excepciones, en algunas excepciones. Hoy el sistema dominante es el neoliberalismo, que hace uso incluso de los partidos de izquierda para sostenerse. Por eso podemos ver a partidos de franca ideología neoliberal respaldados o en coalición con partidos que se dicen de izquierda, y partidos de izquierda que asumen sin ningún problema y sin ninguna duda leyes y reglamentos y condiciones y ética o moral que proviene del neoliberalismo, como por ejemplo lo podemos ver en países como en España, como en Chile, como en tantos países, en donde, aun cuando presentándose como de izquierda o progresistas, simplemente desarrollan un discurso con tintes sociales, un poquito hablan de los pobres, un poquito hablan de las minorías étnicas, sin embargo no proponen cambios de raíz ni de chiste a ese modelo capitalista neoliberal. Bien, nosotros como movimiento sinarquista sí lo estamos planteando. Por eso tenemos esas virtudes en las que nos estamos sosteniendo. Y esas virtudes son las que nos llevan a poder plantear una idea. Esta idea es la que queremos exponer y es la idea a través de la cual creemos que va a ser el momento en que México pueda tener una alternativa, una opción, viendo cómo está la situación política. Bien, el sinarquismo propone la forja del ser humano, mujer, hombre, nuevos, que con esa capacidad sepan organizar comunidad y sepan transformar su realidad. Eso es el sinarquismo.